Bueno, estamos con Fedex Caballín o Cabalín. ¿Cómo es tu apellido? ¿Cómo se pronuncia? Cabalín. ¿De dónde Es es? italiano, pero bueno, se escribe Caballín con dos L, Sí. pero se pronuncia con una. Che, ¿de qué parte de Italia? Del norte, De de Italia. Treviso, de Mirá la... qué lindo lugar. Sí, sí, Sobre los sí, Alpes. sí, exacto, Qué de lindo allá lugar. del norte. Ujú. Eh, ¿Hace cuánto que bueno, y el llegaste a pueblo... Capilla? ¿Eh? ¿Hace cuánto que llegaste a Capilla? No, estoy hace poquito. ¿Sabes qué? Ujú. Le voy a subir un poquito el volumen, Dale. pero bueno, viste, al ser cordobés, viste cómo es esto, vine prácticamente de adolescente. ¿Tu Entonces, familia era mi, italiana, primera generación acá o segunda no, generación? no, es viste, la clásica de bisabuelos que han venido, Bisabuelos. pero bueno, sí, sí, sí. Viste que Pero, la zona de Córdoba es media parecida a la zona de los prealpes, a la precordillera de los Alpes, ahí en Italia. Es hermoso Córdoba. Yo amo Córdoba. Bueno, sí, tiene. Pero igual mis familiares, sí, bueno, viste, es como viste cómo es acá. Eh, mis bisabuelos han venido y se quedaron primero en Santa Fe. Bueno, en Casilda se llama. Y después se sí. fueron para Villa María. Y bueno, y nací acá porque mi viejo vino a estudiar medicina y, y bueno, se puso de novio con mi vieja, que es cordobesa, y nacimos, pero sí. Che, Sí, y tengo la ciudadanía, tengo todo, que ahora me enteré que hay un lío para ahora sacarla. hay un lío. Sí, Che, pero bueno, la ¿y en qué saqué hace mucho. momento dijiste, me voy a Capilla del Monte? Ya está, suelto todo, me voy a Capilla. ¿En qué momento? Y mira, o sea, fue una decisión que ya la venía procesando hace mucho. Ujú. Entonces, cada vez que venía acá a Capilla, me quedaba con ganas de De quedarme un más. par de días más. Sobre todo, bueno, viste, que a mí me gusta explorar. Entonces venía a Capilla y no me alcanzaba los días porque tenía que volver, trabajar allá y bueno, y por ahí venía también en medio de la semana. Agarraba un miércoles y me Y te venía para venías. acá un martes, pero bueno, se dio justo, o sea, se dio que se vencía el contrato con todos estos líos también de los alquileres allá en Córdoba, entonces fue como que todo me fue llevando a Capilla y dije, vamos a Capilla y bueno, con mi novia nos vinimos acá, que ella también se dio que ella si bien sí trabajaba con su hermana, pero bueno, también es independiente, como en mi caso laburo de manera independiente online, Ujú. entonces era el momento, digo, vamos, vamos, y bueno, sentí como les llaman ese llamado interno, viste, de venir. Aparte, bueno, es un lugar que me gusta mucho, ¿Y entonces, sí, qué fue lo primero que te partió la cabeza? Yo me acuerdo de que acá de Cap. vos sabés que lo primero que a mí me partió la cabeza de Capilla del Monte, yo había escrito para el diario un artículo Ujú. que se llamaba 30 años del Curritorco, te lo juro. Ah, sí. Estaba indignado, la verdad que estaba indignado. Bueno, después algunas cosas lo entendí. Ujú, eh, y entonces el director del diario, Crónica, Matías Kaplan, no, miento, el director de arte, Tony Ortiz, me dice, ¿pero vos fuiste a Capilla del Monte alguna vez? Mira, no, la verdad que no. Y escribiste eso y no fuiste. Entonces, ese verano voy a Capilla del Monte y nos quedamos para el lado de las Gemelas, ahí en una part re lindo. Del otro lado de las vías, ahí del otro lado de Porredón. Y vos ujú. sabés que por suerte, habíamos podido comprar un auto y habíamos ido a comer a Buddy, ¿viste? Enfrente de la estación del Ujú, tren. ujú, sí, sí. Y habíamos comido súper rico. Siempre, la verdad que el trato de la gente siempre es amoroso ahí en Capilla. Y estábamos pasando las vías, habíamos pasado por Redón y estábamos pasando las vías. Y la radio del auto, recién comprada,
O sea, recién salido del concesionario, tenía olor a nuevo, recién no le habíamos sacado el nylon de atrás al sillón todavía, al Sí, sí. asiento. La radio se prende sola, de la nada, dice bienvenidos y se Oh, apaga. una psicofonía más. O sea, ni siquiera veníamos escuchando radio. O sea, se Ujú. Se prendió la prendió. radio sola, sola, y además no es la última radio, es un auto 2014. Ujú. Y dice, bienvenidos, y se apagó. Y eso, te juro, me partió la cabeza. Yo dije, acá hay algo más. Y a partir de ahí mi Claro, sí. relación con Capilla del Monte, ¿no? Porque que yo he visto de todo un poco. ¿A vos qué fue lo primero que te partió la cabeza a vos? Y a mí, obviamente, cuando era chico, lo de José de Ser, porque imagínate Claro. que en la tele mostraban un lugar que estaba cerca de Córdoba capital, en donde se mostraba una huella, y bueno, ahí no entendía mucho porque era chico, pero bueno, a mí lo paranormal me gusta de chiquito, porque por ahí veía algún que otro fantasma, entonces como que me atraía, Claro, en me ese tiempo gustaba. no era que ya no te importaba si era verdad o mentira, sino que el cuento, la historia era fascinante, La ¿no? historia de Capilla y de los ovnis y del plato volador, porque en realidad, en mi caso, tuve un contacto de chiquito, porque me acuerdo que, bueno, era siempre de mirar las estrellas. Ujú. Y una vez, me acuerdo patente, con mi viejo estaba mirando para el cielo y le decía a mi papá, y ahí creo que tenía 5 años, uy, mira, hay una estrella se está moviendo. Y mi papá me dice, no, pero son satélites, pero nos quedamos mirando y es como que se quedó quietita, después se movió para un costado, para otro y se fue. Entonces ahí me contó que había, bueno, los ovnis, pero me la tiró muy así nomás. Ujú. Pero sí, ya un poquito de niño, ya entrando, bueno, en la época de José de Ser, ya a los 10 por ahí, 11 me llamaba la atención todo eso. Y encima a mí, siempre digo, en esa época, como también estaba de moda los pitufos, los duendes de Walt Disney, me encantaba Claro. todo eso. Y una vez vi uno, por eso te El digo que pensamiento mágico, viste el que pensamiento los mágico pibes de puro de hoy, los niños, de los... con el problema de los pibes de hoy es el celular. Hoy se Exactamente. crían con el celular y nosotros nos criamos. Yo, por ejemplo, soy uruguayo. Ujú, Me crié jugando en un cerro que se llama el Cerro de las Pitas, porque es un cerro que había un monte de árbol pita allá en ujú. Uruguay. Y bueno, donde todo ocurría, donde que existían las brujas, donde existían los Claro. duendes, donde veíamos una cueva y ya era la cueva del duende. Hoy los Ujú. pibes con el tema del celular están totalmente alienados y son incapaces. Sí. ¿Vos sabés que ahí seguro conocés la Villa de Merlo? Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, donde está el algarrobo abuelo, ahí en la Villa de Merlo, hay un árbol que le dicen la casita de los duendes, que está en la entrada, porque tiene un montón de huecos. Ujú. Y vos sabés que me van a matar. Y eran chiquitas, ahora ya son grandes. Llegué a mis sobrinas ahí. Ujú. Y me dice, tío, esto es un árbol que se está muriendo. Le digo, no, Mora, Paloma, una casa de duendes. No, tío, es un árbol que se está muriendo, tiene agujeros. Viste, los pibes perdieron eso, la capacidad del pensamiento mágico, ¿no? Sí, la fantasía esa pura, que creo que la daban ya con los pitufos, porque a mí, gracias creo que a los pitufos o a los duendes de Walt Disney, era como que si iba a un bosque, a un lugar boscoso, miraba a ver si veía algún duende. Entonces imagínate lo fuerte de ver en un noticiero que pasaban sobre los platos voladores, como le decían en esa época, y a mí me impactó mucho. Y Viste- encima siempre me acuerdo patente Sí, otra de los gnomos, que decía José de Ser, me atrapan los gnomos, metía la pata claro. en un Viste que y nosotros con como José locos pasa eso, salíamos. ¿no? Que vos Sí, tenés. entonces como que nos motivaba un poco buscar eso, paranormal, fantasioso. Y me acuerdo que hueco que veíamos en los jardines de las viviendas vecinas, metíamos la pata, nos asomábamos a ver si veíamos. Entonces ya esa intriga, esa curiosidad la teníamos. Con Entonces, José bueno, pasa eso obviamente que... de que Ujú. vos decís, es como el gran culpable de que Capilla del Monte haya explotado, pero también un poco es el gran culpable de que se ridiculice hasta el día de hoy el tema OVNI, ¿no?
o del tema de los Sí. gnomos y el tema de las hadas no sé, y el pombero, Ujú. porque cada vez que buscas algo de esto, seguime chango, Sí, sos José de Ser, ¿viste? sí, claro. Pero bueno, fue para los niños y mucha Sí, gente fue como un disparador, como un llamador, porque totalmente, pudo totalmente. haber habido algo, como dicen, de fraude, de amarillismo, de teatro que armó, Seguro hay, ¿eh? pero Seguro hubo, seguro hubo. inconscientemente, no sé si él sabía o no, pero después Sí, cuando sí lo uno sabía. crece Sí lo sabía, sí lo y sabía. claro, entonces uno Vos cuando sabés que crece, incluso estuve rastreando la historia de José de Ser ahí en ujú, Capilla del Monte y es muy loco porque a 40, ahora se cumple 40 años, en el ujú, año que viene, enero, se cumple 40 años. Y vos sí, sabés sí, que estuve rastreando un poco la historia para saber bien qué había pasado. ¿qué hace? Y, por ejemplo, las piedras pintadas, él las compraba en un kiosco, o sea, no compraba las piedras, sino que juntaba las piedras y compraba esmalte de uñas en un kiosco Y enfrente al las, hotel donde él se quedaba, y las pintaba y otro día las llevaba y las tiraba, y esas eran las piedras que encontraban. O ujú, los cascarudos que aparecen en la huella, son cascarudos que él encontraba muertos en la ruta, y los los lleva. metía en una bolsa y los llevaba a la Ujú, huella, ¿no? Y de ujú, hecho, hay dos huellas. El otro día vi una publicación tuya que me llenó de amor con el enorme Roberto Villamil. ujú, Este, vos sabés que Roberto Villamil hablaba de la huella peronista, porque él, hay una huella que es real, que es la ujú, huella del Cerro Pajarillo, que aparece la ujú. noche del 9 de enero, y está la otra huella, que se la fabrican para José, porque le quedaba Claro. más, porque le quedaba más cerca de Sí, del pueblo, básicamente. claro. Y vos sabés que yo creo que José le hizo daño a todo el tema Ujú, porque con el tiempo uno se enteró de todo eso. Hoy por hoy claro. yo ya sé quiénes fueron las personas que le prendían y le apagaban la luz en el cerro para que él lo filme. Ujú. Sí, sí. Ya sé quién le vendió el esmalte de uñas. Sé un montón de detalles de la historia. Claro. O sea, él era perfectamente consciente de que lo que él estaba contando era una fantasía. Ujú, Pero lo que pasó en Quebrada de Luna con la huella del pajarillo es real. O claro, sea, sí. perdón, y lo que vivió Dante Franch ahí en la huella del pajarillo. Sí. Y además, sabes que yo te digo algo, FedEx. A mí me pasa con Dante algo muy impresionante. Yo lo quiero mucho, lo respeto mucho. Y Dante Franch fue el primer tipo que yo conocí en mi vida que él fue al diario Clarín un día en diciembre y dijo, va a pasar algo en el Uritorco, voy a ir a buscar la ciudad intraterrena de Erx. Y el Ujú, tipo va y estando ahí, del otro lado del cerro, aparece la huella. O sea, claro. más seguro que eso, ¿viste? Sí. Yo lo respeto mucho, mucho, mucho a Dante Sí. y creo que lo que hizo un poco lo de José explotó mediáticamente, pero también lo perjudicó, un ¿no? te- Sí. Pero bueno, lo que para mí fue como una especie de llamador para las personas que buscaban, viste, encontrarse con algo fuera de lo normal. Ujú, Entonces, porque bueno, hay que también entender la época, por eso en mi caso era como, uy, veía eso, y eso me motivó a empezar investigaciones, pero bueno, obviamente cuando fui creciendo, porque después me empezó a mí a traer mucho el control mental, me acuerdo que hice el método Silva, la ujú. proyección astral, todo eso me atraía, porque bueno, a veces salía fuera del cuerpo, entonces ya como que fui metiéndome todo a todo esto, viste, misterioso. Pero después de grande, claro, uno se entera lo que contás, de que había alguien atrás, pero también uno se entera de que allá pasan cosas de mucho antes de esa Reales, huella, claro, claro, y real. Entonces digo, bueno, fue un fraude, un fake como le llaman ahora, claro. pero inconscientemente fue en un lugar en donde había mucha actividad de mucho antes, nada más que no decían.
Y a mí siempre me llamó también la atención todo este tema porque sin saber que el cerro Colorado, que está en el norte de Córdoba, era uno de los puntos que había marcado Guillermo Alfredo Terrera como Carrera, la claro, zona, sí, como vértice del el triángulo de triángulo. fuerza menor, claro, Claro, pero bueno, vos sabés que me pasó algo muy particular, que mi abuela, obviamente, como sabía que me gustaba esto de los ovnis, cuando era chico me contó que ella nació en 1917 y cuando tenía 5 años, o sea, en 1922, ella veía una luz. Pero claro, en esa época, ella vivía en Córdoba capital, pero todos los veranos, como tenía familia allá, iba a pasar, viste, el verano al Cerro Colorado en esa zona y dice que veía una luz. Pero lo raro era que esa luz tenía, además de la luz blanca, tenía otras luces, colores. claro, muy Entonces, loco, viste, le llamó la atención. Pero bueno, para ella siempre hasta que se empezó a difundir todo esto del tema del fenómeno ovni, hacerse más masivo, ella creía que era una luz mala, como le llamaban en el claro, campo, que prendía luces de colores. Entonces, después se dio cuenta que era lo que le llaman los ovnis, un objeto volador no identificado, pero bueno, ella como que le daba miedo, porque era súper católica, entonces esas cosas como que no la tenían bien vista. Entonces creo que en esta zona, acá en Capilla y en los alrededores, ese miedo que tenían las personas de antes estaba, porque veían cosas, luces que cambiaban de colores, veían algún ser y por eso estaba lleno de salamancas también, porque veían un ser que salía de adentro de una cueva o una esfera y ya creían que era el diablo. Entonces, bueno, todas esas historias a mí me fueron fascinando, por eso de adolescente me tomaba un colectivo y me venía para acá, a bueno, Capillo, iba a otro lugar en la historia y me de, enteraba. en la historia de Capilla hay una persona que hizo mucho por la historia de Capilla, que fue una gran recopiladora, que fue Susana Lié Nicolai, Ujú. que cuenta en las historias de Capilla la historia del ermitaño, ¿no? Ah, Este, sí, sí. este personaje que vivía ahí detrás del Uritorco en Huertas Malas, que un día Ujú, apareció de la nada, bajaba de vez en cuando, un tipo blanco, alto, rubio, que lo veían muy poco, que vivía cerca de la cascada de las golondrinas, creo, y ujú. el tipo, así En- como apareció, un día desapareció y nadie más lo vio, y hay quienes desde ese momento ya hablaban de que, bueno, una opción era que era una especie de persona que se había escapado de la guerra en Europa y la otra era de un ser, que es muy ujú, curioso porque hay testimonios justamente de la aparición de este tipo de ser alto, barbado, blanco, ujú. de pelo largo, ayudando a la gente en el Uritorco cuando se pierden, ¿no? Claro. Y aparte, mira, la otra vez encontré un artículo de un diario viejo de la época y ya se hablaba de ese hombre y a veces bajaba del pueblo. Y hay entonces un documento antiguo en donde cuenta eso, entonces no es un invento. Y, y bueno, y él estaba mucho en Huertas Malas, por esa zona, pero caminaba mucho por acá. Que Y sí, aparte, todavía en está la Quebrada de cueva Luna de él. escuché, ujú, Todavía sí, está por la eso, y cueva. vos decís, ¿cómo puede alguien vivir? Bueno, y ahí se habla también de los portales, de que cruzaba del otro lado. Y es muy interesante, y hay muchas historias. A mí me pasó una vez en Quebrada de Luna, porque bueno, ya sí, más cerca del 2012 agarraba mi auto y me venía para Capilla. Entonces venía a Capilla y siempre hacía las escapaditas atrás del Uritorco, Quebrada de Luna. Y bueno, y muchas veces acampaba en un lugar entre el primer vado y el segundo. Y una vez estábamos con unos amigos y vimos pasar un hombre que tenía el pelo largo, medio canoso. O sea, nosotros pensamos que era un hombre de una ecoaldea, un hippie, dijimos, Claro. alguien pero caminó por el arroyito, entonces nos saludó.
no nos dijo hola, nada, saludó, iba con su palo, o sea, era un palo. Después uno relaciona y dice, uy, habrá sido un báculo, pero bueno, iba con un palo, tenía como una, o sea, era como una túnica, pero a mí en ese momento, como no tenía idea, no relacionaba con túnicas o ese Claro, tipo de pensaba que era un vestimenta, hippie. yo pensé que era un hippie que tenía una bolsa de arpillera que nos saludó, pero ¿qué pasa? Ahí me acordé de que decían que a veces en esa zona, Huitaicón, que es uno de los sacerdotes de la jerarquía, Sí. se le presentaba a las personas y le hacía el saludo del sol, pero bueno, ahí en esos testimonios de las personas siempre se presentaba y decía, soy Huitaicón, y las personas se asustaban, dice algo. Pero bueno, en mi caso me acordé de eso y a nosotros no nos dijo nada, pero no era Huitaicón obviamente, pero para mí sí fue otra cosa porque siguió el hombre caminando, bordeando el arroyo, y me acuerdo que le dije a los chicos, a ver, lo sigamos a ver si hay una aldea, porque en esa zona donde estábamos no es como ahora, que hay algunas casas. Ujú. Estaba más despoblado, sobre todo ahí Quebrada de Luna. Entonces empezamos a irlo y lo vimos que agarró para un cañadón, o sea, la montaña ahí con bien toda la pared. Se mandó por ahí y había unos árboles bien serranos, arbustos, y bueno, no lo vimos más a este hombre. Y nosotros, viste, siempre lo seguíamos a una distancia prudente, más o menos de, no sé, media cuadra, suponete, Sí. un par de metros, sobre todo para no, viste, hacerlo sentir, viste, como Incómodo, que lo están claro. siguiendo, incómodo. Entonces, cuando vimos que se mandó para el lado de esa montaña, porque estaba la quebrada, se metió ahí, entonces digo, a ver, vamos a ver si, porque yo digo, bueno, otro ermitaño. Y vos sabés que fuimos y estaba la pared, o sea, de la montaña. Y bueno, o sea, no, nos quedamos medio helados porque dijimos, ¿dónde se metió? Entonces Ujú. después, contándoles historia a un hombre, me decían que Saruma, por más que dicen que no existe, que está inspirado en Tolkien. Pero bueno, acá nosotros vimos a un hombre que se lo describe cuando Saruma se materializa. Y contándole un nombre que también es acá un amigo, Alfred, él me dice que con unas personas viajaban también en un auto por la ruta 17 y justamente vio un hombre en donde está el primer vado, sentado ahí al lado de una piedra con las mismas características. Y dice que él, en ese auto, suponete, creo que iban cuatro personas, y dice que de los cuatro fue el único que lo vio a este ser. Qué Entonces, loco. y dice que era exactamente igual y después como que se desvaneció. Y después, bueno, hablando con otras personas, también lo han visto no solamente ahí en la zona donde estuve, sino por la zona del segundo vado. Entonces, es una zona muy misteriosa. Vos sabés Y que el segundo entonces, vado ujú, cuenta, Dante Franch cuenta que es justamente en el segundo vado, creo, si no me equivoco, hay una construcción ahí medio abandonada, ujú, no recuerdo bien. Ahí hacen el había como un campa, kiosquito, creo, bueno, ahí o hacen algo el así. primer campamento original de cuando ellos vienen a buscar la ciudad Ujú. intraterrena de Ah, Erx, sí. porque él cuenta, paramos en el segundo vado, ellos llegan en un micro, paramos en el segundo vado, nos bajamos y ahí ellos comienzan a bajar al arroyito que está ahí abajo nada más y Ujú, empiezan a hacer las meditaciones y él canaliza que tienen que bajar la noche del 9 de enero a el arroyo y mirar. Y ahí aparece la nave, que después es como que se desprenden creo que se dice caneplas. las caneplas, sí, que serían Que, como los drones claro, de se los... bajan unas caneplas, creo que él contó 12 caneplas, y que Mucho. vuelven a ingresar a la nave y después la nave va detrás del Cerro del Pajarillo y Dante recibe el mensaje. eh, si ustedes quieren una prueba, aquí la tienen, difúndanla. Y al otro Ujú. día aparece la huella del pajarillo, esa marca, que es verdad,
no es un círculo, que es una especie de Ujú. como de lágrima, no es un círculo, es una lágrima. Claro, algo medio ovalado. Claro, pero, digamos, venimos de tener brutales incendios ahí en Córdoba. Es Ujú. raro, o sea, ¿quién va a ir ahí a exponerse, a Sí, prender fuego medio Córdoba solamente por hacer un chiste, ¿no? claro. Y aparte, siempre digo que esos creían, por eso tuvieron contacto, y eso es clave, porque conozco personas que han ido y bueno, fueron de curioso, pero se llevaron a lo mejor una bebida, una cerveza, que el mismo Terrera cuenta ahí una experiencia que tuvo con Rubén Lazo, que fueron con unas personas, Ujú. también en una van de esas Volkswagen. Entonces dice que estas personas como que no se lo tomaron tan en serio y fueron a ver qué pasaba, comían, bebían. Y entonces dice que Terrera le dijo a Rubén, mira, vamos, bueno, es que él mismo lo cuenta, dice, vamos Rubencito más allá. Y tuvieron, dice, unas experiencias y escuchaban, dice, cánticos en el segundo vado. Por eso, dice que era como un cántico que acá, bueno, no sé si será de los Enias Camiares, lo que conocimos como los Sí, no comechingones, pero bueno, escuchaban algo. Y eso a mí una vez me motivó también de hacer mis exploraciones. Entonces fuimos, creo que habrá sido por el 2015 con unos amigos, porque se da que justo en una de esas esquinas vive Sandra y Darío. O sea, está el segundo vado y ahí está de este lado el templo mariano, que es de Triguerinho, y en diagonal al frente hay unos amigos, Sandra y Darío se llaman. Entonces, bueno, ahí me acuerdo que, como siempre, pedimos permiso, si podemos explorar, caminar la zona. Bueno, nosotros fuimos por el río, que obviamente el río no le pertenece a todo, porque no, claro, no no es propiedad pueden privada. alguien, claro, no es propiedad privada. Pero está Entonces bueno, nosotros, por respeto, está bueno pedir permiso siempre. sí, nosotros pedimos permiso porque íbamos a ir para el otro lado, obviamente. Pero bueno, empezamos a caminar el río, porque bueno, ahí también por ahí uno puede recibir algún que otro mensaje. Entonces Siempre, decía siempre. que había que caminar para allá. Y bueno, y empezamos a caminar bordeando el río, llegamos a un punto que era la desembocadura de otro arroyo, y bueno, vos sabés que apenas entramos ahí, directamente es como que me sentí chiquito, es como que todas esas paredes de la montaña, de ese cañadón, es como que si se hubieran elevado, fue una experiencia muy rara. Y bueno, y seguí caminando hasta el fondo, y había una pared que se sentía una energía, viste, muy potente, que creo que hasta las personas que no son de percibir mucho la energía la sentirían, si están tranquilos, relajados, obviamente, porque si uno va todo alocado así, con toda esa emoción, es como que a lo mejor de golpe no la puede percibir, pero Bueno, si uno se relaja, sí, conecta, y ahí te digo que fue impresionante que te envíe las fotos, que se ve una pared gigante sí, de piedra. y, y empecé a escuchar ahí un par de cosas, entonces unos ruidos medios extraños, después bordeamos un poquito más y te digo que ahí empezamos a escuchar como una especie de coro, ¿viste? Parecía como esos coros Ah, angelicales, qué loco eso. pero que algo te había contado que era como algo muy suave, muy armonioso. Y nosotros primero pensamos que era una de las señoras que estaba con nosotros, que canta súper bien, Mirá vos pero sabés cuando que, nos dimos, no, eso fue en no- una pared. vos sabés que no me quiero olvidar, vos sabés que Ana Ah, María Noms, que vive ahí en Quebrada de Luna, discípula de Acolanis, de Ángel Cristo Acolanis, cuenta que en una oportunidad ella estaba Terrera además, ujú, y escucharon un coro. Pero ujú, además era como un coro de un coro de esos gregorianos. Era como un ujú, coro muy, gregoriano que venía ujú, detrás de los terrones. Y ujú, a Terrera lo impresiona mucho eso y lo cuenta en su momento a eso. ujú, Yo no sé qué pasó al final de la vida entre Terrera con Acoglanis. Algo pasó ahí porque Terrera medio que lo negaba a Coglanis. Era algo raro. Pero ujú, Ana María Nous cuenta eso.
Te propongo algo, FedEx. Ujú. Vamos más de 30 minutos. Hacemos una pausa, hacemos otro Perfecto. video y en el próximo Ujú. video vamos a hablar ya exclusivamente de tu experiencia con un ser en Quebrada de Luna. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Dale, gracias. A todos ustedes, gracias. Le dan like, se suscriben, activan las notificaciones y muy pronto vamos a estar en el Uritorco.